Hola chicos, muy buen día. Por supuesto que les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia del día de hoy, en la cual tenemos un contenido bastante interesante y a aquellos fanáticos de las batallas y de las guerras, esto les va a gustar muchísimo. Les va a gustar muchísimo porque responde a una de las preguntas planteadas en el portafolio en esta etapa número 9. Así que comenzamos. El contenido del día de hoy es las cruzadas. ¿Qué eran? ¿Qué fueron? ¿Y cómo las podemos entender de mejor forma? ¿Y cómo las podemos entender de mejor forma? ¿Por qué hay que entenderlas? Porque no es algo fácil de en muchas ocasiones comprenderlo. Tampoco es algo que ahora se practique, pero que siempre ha sido importante. Esto tiene relación con la importancia de la de Tierra Santa para las religiones. Y no solamente una religión, sino que gran parte de ellas. Así que ahora, sin más que decir, les comento que las cruzadas fueron una serie de batallas militares, las cuales se realizaban, ojo acá, a petición del papado, es decir, de la máxima autoridad eclesiástica católica. Entonces, esto es mucho más difícil de lo que aparenta, porque no era solamente porque sí la batalla, era porque tenía una finalidad, y esta finalidad era conquistar Tierra Santa nuevamente. ¿Y contra quién había que pelear? Contra los musulmanes, con el Islam. Recuerden, recuerden que tenemos este punto que nos señala de que en 1232 ya había un declive de la expansión territorial del Islam. Entonces, tenemos que estar atentos porque es algo que hasta hoy trasciende. Es algo que hasta hoy trasciende lo que se realizó en Tierra Santa. Porque aún encontramos en las noticias comentarios de que aún se quiere y se espera recuperar Tierra Santa. Si bien Tierra Santa está en el mismo lugar que ha estado siempre, pero estuvo hace no mucho tiempo bajo el dominio musulmán, es decir, por el Islam. Pero que el Islam nos decía que, que Mahoma era un profeta de Dios, al igual que Jesús. Entonces no le quita autoridad a este misticismo sobre Jesús, lo reafirma el rol que tenía Jesús para la iglesia. No es algo distinto, se mantiene, se mantiene. Es decir, Jesús es un profeta de Dios al igual que Mahoma. Y las revelaciones que le dio este personaje, el ángel Gabriel, a Mahoma, marcaron un precedente. Y no solamente para él, no solamente para él, para una región completa que se transformó al Islam.
que se transformó por completo al Islam, siendo que hoy, ya siglo XXI, el Islam es una de las religiones con mayor crecimiento, aún en el mundo. Es una de las religiones con mayor crecimiento. Vamos entonces. Eso tenemos que visualizar. Y por eso las cruzadas eran para arrebatar Tierra Santa de los musulmanes que no profesaban la misma religión que el papado. Ese era el problema. Ese era el problema. Profesar la misma religión del papado. Vamos cayendo. Continuamos. El origen de, de este nombre de cruzada se refiere a la cruz, a este símbolo eclesiástico. Tenemos una línea, otra línea que se cruzan. Una cruzada. No eran iguales todos los símbolos, no eran iguales todos los símbolos de los caballeros. No eran iguales, porque habían diferencias entre ellos. Habían diferencias. Había diferencias. Es un voto. Tú al ser un caballero cruzado, tú das un voto de fe hacia Dios. Un voto de fe. Listo, vas al voto de fe. Pero vas a ir en contra de todos aquellos que no tengan la misma fe que tú. Ah, pero entonces ir en contra quiere decir ir a matar. Guerras, guerras. Eso es un enfrentamiento. Quizás los caballeros más destacados de este proceso, por lo que descubrieron, lo que hicieron, son los templarios. Los templarios por excelencia son los caballeros de mayor trascendencia para la historia, de mayor trascendencia. Acá dice el nombramiento del caballero cruzado. Se dice un voto solemne cada vez que el guerrero recibía una cruz de las manos del Papa. ¿Por qué? Porque tenían que ir a recuperar algo que era de ellos. Era de ellos. Tierra Santa. Tierra Santa. El tema es que a los caballeros cruzados se les concedían indulgencia. Indulgencias. ¿Por qué? Porque podían hacer algo en particular, que no iban a ser sancionados con el castigo de Dios por llevar a cabo un actuar en su nombre. Podían ir de tierra en tierra porque iban en el nombre de Dios. Iban en el nombre de Dios. Entonces, vamos, caballero cruzado, importantísimo.
las causas que impulsaron estas batallas, una fue la expansión, los intereses expansionistas de la nobleza, que querían tener control sobre este continente tan rico en productos que a ellos les fascinaban, que les fascinaba de verdad productos de Asia. Y tenemos entonces que este afán de querer trascender en la historia, trascender, y no solamente como persona natural, sino como una parte de ella. Como ustedes saben, se recibía la bendición, los señores feudales recibían la bendición papal. Recibían la bendición papal. Ah, tú serás nombrado rey en el nombre de Dios, bla, 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 bla. Pero este afán hegemónico del papado quería expandirse, quería hacer la única religión en el mundo. Y por ende se tenía que oponer a que existieran nuevas religiones, porque podía significar un desastre, un desastre para la religión, que una nueva religión nacida en esta misma época sea más importante que una que estaba desde el siglo cero, de, de Occidente, no de Oriente. Entonces, ahí estamos otra vez. Cuando hablamos de afanes hegemónicos, es ese afán de ser el único, el importante, de que tú vas a ser quien trascienda en las líneas de la historia que hablarán de ti y de lo que tú hiciste. Como caballero solemne del papado. Finalmente, las cruzadas fueron expediciones emprendidas en el cumplimiento de un solemne voto para liberar Tierra Santa del dominio islam. Del dominio, miren por lo que estaban discutiendo, por lo que se peleaban, por el dominio de una tierra. ¿Y cuántos hombres, mujeres y niños habrán sido perjudicados, habrán sido lastimados con esto, por recuperar un lugar? Uno, un lugar, Tierra Santa. Tierra Santa que toda, es parte de la península arábiga. Tenemos que es Belén, Jerusalén, todo este lugar. No voy a decir el nombre porque va a parecer que estoy hablando de mí, pero tiene mi nombre. Tiene mi nombre. De eso se trataba. De eso se trataba. Ah, pero llegamos de nuevo a esto que vimos ayer, ya lo teníamos muy claro. Ya lo tenemos claro, que el Islam era una religión monoteísta. Mahoma es el profeta. El libro sagrado del Islam es el Corán. Y la persona que profesa y practica esta religión es un musulmán, que significa en árabe muslim, el que se somete a Dios, el que se somete a Dios. Y atentos a con lo que dice acá,
porque es completamente distinto lo que marca el Islam en el Medio Oriente, porque muchos de estos países son politeístas, con otras religiones, pero acá con el Islam, Mahoma decía que solo hay un Dios, Alá, Dios en árabe, y Mahoma es su profeta. Pero Mahoma es un profeta al igual que Jesús. No le quita autoridad a Jesús. No le quita autoridad. Jesús fue el primer profeta. Mahoma el segundo. Principios fundamentales. El salat, es decir, la oración en dirección a la Meca. Y el ayuno durante el mes del Ramadán. La limosna, com- compartir tu riqueza con los que menos tienen. El Hajj a la Meca, peregrinación. Y el yihad contra los infieles a la religión. Y acá, aquí vamos a llegar a un punto muy importante de la historia. El yihad es contra todos aquellos que se opongan a su religión. Oponerse. Oponerse a la religión islámica. Aquellos que no estén a favor, ok, pero no puedes oponerte a un culto, porque es una religión. Y nuestro país tiene libertad de culto. Nuestro país tiene libertad de culto. Acá se pueden profesar todas las religiones y no puede ser sancionado por ello. Yihad, vamos a llegar a un término que sale mucho en las noticias, yihadista. Y el yihadista no es un terrorista. Tenemos que darle el significado que tiene. El yihad es la guerra santa. El yihad es la guerra santa. Ellos aún están en su guerra santa. Aún. Pero nuestro país tiene libertad de culto. Recuérdenlo. Libertad de culto. Nadie puede juzgar a otro, reírse de otro, sancionar a otro por profesar una religión en particular. Acá pueden, en nuestro país se puede practicar la religión católica, cristiana, apostólica, evangélica, el islam, el budismo, lo que venga. La expansión del islam. Ustedes ya vieron esto en la cápsula del día de ayer. Su máximo periodo de expansión fue con los califatos omeyas, no con el Abbasi. En el Abbasi fue la decadencia, con el Omeya mayor expansión. Con el Omega, con el Omeya la mayor expansión territorial del Islam. Miren, todo esto se expandió. Todo esto se expandió el Islam. Y no solamente en Medio Oriente. Todo esto es la península arábica. Miren, Armenia, en Persia. ¿Persia? O sea, en Persia, imagínense.
¿por qué este tramo de Europa no parece sometido, no parece sometido al Islam o al musulmanes? ¿Por qué? Porque tenemos en Roma la ciudad Vaticano, pero este lado de Roma, la ciudad Vaticano, surge después, surge después. Estamos en la Edad Media, estamos en la Edad Media. Esto fue derrocado. El Imperio Romano de Occidente fue derrocado por los pueblos bárbaros, los germanos. Y en Constantinopla es la otra sede del Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano de Oriente que profesa la religión del Imperio Romano, pero tienen otra sede. Otra sede. Por eso aquí se produce un bloqueo, por así decirlo, bloqueo ideológico, bloqueo natural del Islam. Pero, pero, esta es una de las principales causas por las cuales los surgen las cruzadas. Se comienza a ver en peligro la religión, porque el Islam se expandió por el norte de África, por Egipto, y llegó hacia la península ibérica, Portugal y España, Islam. Estaban sometidos chicos, y estaban acá, llegando a Francia. Ah, no, tenemos que hacer algo. Y ahí comienza el yihad, la guerra santa. Parece que estamos súper bien en la hora. Ay, ¿por qué siempre pasa tan rápido? ¿Por qué pasa tan rápido? Ahí tenemos un ejemplo de un caballero cruzado. El caballero cruzado no es el que viste la camiseta de la Universidad Católica, para que estén muy claros. Se le dice así por la franja, pero para ser un caballero cruzado le falta el símbolo que lo representa. El símbolo que lo representa, es decir, la cruz. Ojo acá, aquellos que les dé cosa ese símbolo, se le pueden quemar los ojitos. Tenemos la primera cruzada. La primera cruzada, chicos, estoy viendo preguntas que están en su portafolio de etapa 9. Tienen que estar muy atentos. Ustedes saben que son preguntas de desarrollo. Y he respondido 1, 2, 3, 4 preguntas el día de hoy con esto. La primera cruzada fue iniciada por el Papa Urbano II. Por el Papa Urbano II. Se reunieron 5 grandes ejércitos nobiliarios que procedían de Francia del Sur, de Italia, de las regiones de Lorena, Borgoña y Flandes. Y hay otra cruzada de la nobleza que se materializó. Estaba constituida por un pueblo, un pueblo llano. Eran campesinos y gente común y corriente, así como tú, como yo, como todos ustedes. Y es la llamada Cruzada de los Pobres. Ah, pero ¿por qué participa gente común y corriente? ¿Qué pasa acá? Ideología, ideología. Las ideas impulsan movimiento, motivación. Motivación es movimiento. Entonces, si hay alguien que te dice, por ejemplo,
que está en riesgo tu ideología, lo que tú que es, por lo que tienes una forma de ser, una forma de actuar, porque surgió algo nuevo y tienes que hacer algo, te vas a sentir parte. Te vas a sentir parte del movimiento. Vas a sentir que tienes algo que decir. Una vez sucedido esto, se establecieron tras la primera cruzada en el Medio Oriente 4 estados que funcionaban con el sistema feudal, obviamente, es decir, 4 señores feudales, los más importantes, pero que contaban con la aprobación del Papa, la aprobación papal. Acá tenemos la primera cruzada. Lo que está en blanco, lo que está en blanco es la iglesia ortodoxa. Iglesia ortodoxa. Por esa razón, Constantinopla no estaba ni ahí. El Imperio Romano de Oriente, por esa razón, no le interesaba. No le interesaba seguir con las tradiciones de ese Imperio Romano decadente que decayó y que detonó el inicio de una época feudal. No, ellos tenían su cosmovisión. Su cosmovisión. Y que tiene su origen en la península de los Balcanes y el Peloponeso. Y acá está su nombre. Todo lo que está en verde es lo que se conoce como los seguidores de Mahoma, los mahometanos, los seguidores de Mahoma. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo tanto impacto el Islam? Porque así como lo tuvo la religión católica con lo que... no decir religión católica. El cristianismo, el cristianismo es más amplio y abarca muchas religiones que su seguidor es Jesús. El cristianismo tenía un profeta, tenía al Hijo de Dios en la tierra y que era su profeta en ella. Oh, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Es por esa razón que tuvo tanto impacto el cristianismo, el Islam, porque tenían profetas que revelaban visiones. Mahoma reveló visiones del ángel Gabriel, que le entregó el ángel Gabriel a través del ángel, y así. Por eso que tuvo tanto impacto en el mundo, y no solamente en Medio Oriente, en el mundo, porque muchas naciones se estaban convirtiendo en mahometanos, seguidores de Mahoma. Ojo acá, hay otra pregunta que va a ser respondida en esta cápsula. La Segunda Cruzada. Los emperadores de Francia y el Imperio Germánico emprenden una nueva cruzada dirigida para defender las tierras santas. Pese al esfuerzo, Saladino, el sultán Saladino recuperó Jerusalén. Por ende, Jerusalén siguió en manos de los turcos. Siguió en manos de los turcos.
Lamentablemente la hora pasa volando y nos faltan solamente 3 diapositivas. Aquí está la séptima y la octava cruzada. Tenemos como consecuencias, las consecuencias religiosas presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del Islam. Consecuencias. Por esta razón, por esta consecuencia, aún se vive el yihad en Medio Oriente. Consecuencia política. El sistema feudal se debilita muchísimo. Y ya no es tan necesario un señor feudal, sino que un rey, quien pueda gobernar ampliamente. La consecuencia económica. Se abrió el comercio en el mar Mediterráneo después de siglos. Después de siglos. Las consecuencias sociales. La burguesía se enriqueció, o la clase social que vivía en ciudades, y con esta razón nacen los apellidos. Nacen los apellidos. ¿Se han preguntado el origen del apellido Caballero? Tenemos que nace en época de cruzadas, en Edad Media. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con el Renato el Caballero. Ah, no, Renato Caballero, porque es caballero cruzado. Nace el apellido. Nace el apellido Renato Caballero, sus hijos, los hijos de sus hijos, trascenderán con apellido Caballero. El apellido Leal, leales a una forma de pensar, visión, una cosmovisión, la religión. Y las consecuencias intelectuales, nace y surge el renacimiento de la literatura a través de artes y las ciencias. Mapa final de las cruzadas, chicos. Esperando que esta cápsula les haya gustado, tanto como a mí me gustó muchísimo, y me gusta este contenido. Cuídense, estamos en contacto, chicos. Esto será hasta la próxima. Bye bye.